Te damos gracias, Padre Celestial, por el privilegio que nos das de podernos reunir, Señor, en este lugar para alabarte, para adorarte, Señor. Ahora cantábamos que tú eres Dios de maravillas, y así es, Señor. Tú eres el Dios grande y soberano y poderoso, Señor. Y a ese Dios es que hoy adoramos y exaltamos en todo momento, Señor. Y a ese Dios es que hoy queremos escuchar a través de tu palabra, Señor, a través de esta palabra escrita que aquí tenemos. Señor, oh Dios, háblanos en esta mañana, Señor. Úsame, Padre Celestial, como un vaso, como un instrumento, Señor, como un recipiente, Padre Celestial, para bendición de tu pueblo, Señor, para bendición de este cuerpo, del cuerpo tuyo, bendito Señor. Prepara nuestro espíritu y nuestro corazón y todo nuestro ser, bendito Señor, para escuchar tu voz y ser edificados, Señor. Para que por medio de tu palabra, Señor, como así era la palabra de los profetas, dice que el mensaje y la palabra del profeta era para consolar, era para exhortar y era para edificar, Señor. Así que oramos, Señor, oh Dios, para que tu palabra pueda hacer ese efecto en cada uno de nosotros. Que nos consuele, que nos exhorte y que nos edifique, Señor. Para cada día, Señor, oh Dios, ir creciendo en la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Para que en cada día, Señor, oh Dios, podamos parecernos más a ti, para tener el carácter de Cristo, Señor. Así que ayúdanos, háblanos en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos ser oyentes, hacedores de tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nosotros seguimos, ustedes saben, con el libro de Mateo, que ya tenemos año y medio más o menos, ¿verdad?, de estar viendo el libro de Mateo, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y bueno, hoy vamos a concluir con el capítulo 11. Yo quiero que usted busque conmigo Mateo capítulo 11. Y mientras usted lo busca, yo quiero hacer una pequeña introducción, porque es necesario que entendamos algo. Vamos a leer el versículo 25, del 25 en adelante hasta el 30. Ahí su Biblia, posiblemente igual que la mía, antes del capítulo 25 tiene un título, ¿verdad? Dependiendo la versión que usted tenga, posiblemente el título cambia un poco. Hay algunas versiones que dice Dios hace una oración de agradecimiento al Padre, creo que algo así dice. La mayoría de la Biblia, bueno, como la Reina Valera, dice venid a mí y descansad. Y así, dependiendo la versión que usted tenga, ese es el título que usted tiene, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que aunque tenga un título, esto no está separado de lo que Jesús venía diciendo anteriormente, ¿verdad? A veces nos podríamos confundir y creer que cuando leemos la Biblia y tal vez el pasaje o algún capítulo tiene separaciones con títulos, podríamos pensar que es porque fue en otro momento, fue en otro lugar o fue no sé. No, tenemos que seguir el contexto y ver si realmente cambió el asunto o es que viene continuo, ¿verdad? Ustedes saben que en la palabra de Dios, en los originales, pues la escritura no venía ni con capítulos, ni con versículos, ni con títulos, nada de eso. Era todo corrido, ¿verdad? Solamente que luego, pues, los eruditos, los estudiosos, estas personas, lo hicieron así para mayor comprensión para usted y para mí. Pero esto es importante. A veces también podría ser que venimos leyendo algo y de repente de un capítulo brinca a otro capítulo y podríamos pensar eso, ¿verdad? Que es otro momento o es otra historia o es otra cosa, pero no. Tenemos que entender si venimos en ese contexto. En el versículo 25, que es lo que vamos a empezar a leer, como les digo, mis hermanos, es
continuo a lo que Jesús ha venido hablando. La semana pasada el pastor estuvo compartiendo con nosotros acerca de aquello que Jesús estaba hablando, de aquellas ciudades que habían sido endurecidas y que habían sido rebeldes y que no se habían vuelto a él. ¿Se acuerdan? Que él decía, ay Corazín, ay Betsaida, ¿verdad? Decía, si otras ciudades hubieran visto quizás la mitad de lo que ustedes han visto, ellos quizás se hubieran arrepentido, ¿verdad? También más adelante Jesús está diciendo que si en Sodoma, ¿recuerdan ustedes cuál era la ciudad de Sodoma? Una ciudad que había sido destruida por su maldad, ¿se acuerdan? Sodoma y Gomorra, porque habían sido ciudades que habían llegado al colmo del pecado y Dios las había destruido. Pues Jesús está diciendo más adelante que le dice a Capernaum que si aún Sodoma hubiera visto los milagros que Capernaum había visto, posiblemente Sodoma todavía estuviera en pie. Imagínense ustedes, lo que Jesús le está diciendo a Capernaum y a estas ciudades es que han sido endurecidas, han sido rebeldes. Porque estas ciudades, hablando no solo de la ciudad en sí, sino pues la gente que vivía en las ciudades, ellos habían tenido la oportunidad y el privilegio que muy pocas ciudades habían tenido de ver con sus propios ojos al Mesías y de ver con sus propios ojos los milagros y las maravillas que Jesús había hecho en esas ciudades, en esos pueblos y en esos habitantes. Muy pocas ciudades habían tenido ese privilegio como estas ciudades que Jesús está mencionando aquí. Entonces Jesús lo que dice es que si otros lugares hubieran visto la mitad, ellos hubieran creído. Pero aún así, ellos con todo lo que habían experimentado, su dureza y su rebeldía, no los había dejado ver aquel gran regalo que habían tenido de tener al Mesías en medio de ellos. Y por supuesto, cuando Jesús está hablando de estas ciudades y dice, ay, ¿verdad? Es un ay de un lamento, es un ay de un juicio. Yo les decía el otro día a los hermanos cuando vimos un poquito el libro de Habacuc, donde también Dios habla, creo si no me equivoco, de 4 o de 5 ay. Es un ay como cuando la mamá o el papá de uno le dicen, ay, siga usted haciendo eso, ¿verdad? ¿Verdad? Que es un ay que a uno se le escalofría todo, ¿verdad? Es un ay que es como una amenaza, que uno sabe que si sigue desobedeciendo o si sigue haciendo aquello, va a venir el castigo. Recuerdo a mi mamá era muy estricta y cuando yo era así, ¿verdad? Como media, rebeldona. y yo me acuerdo, bueno, mi mamá y yo es que nos parecíamos mucho y creo que por eso chocábamos, porque nos parecíamos mucho. Mi mamá siempre me decía que es que yo era muy alegona, porque yo no me quedaba callada, siempre tenía algo que decir, ¿verdad? Y entonces, llegaba mami, ¿verdad? Y yo dele con el asunto. Y mami me decía, ay, Cindita, siga alegando, ¿verdad? Mis hermanos y yo sabía que faltaba poquito de ese ay a que me diera un manazo y me volviera la cara a la espalda, ¿verdad? Yo sabía que era en serio. Bueno, cuando Jesús está diciendo, ay, Corazín, ay, Betsaida, realmente es un ay de juicio. Bueno, pero eso lo predicó la semana pasada el pastor y yo no me quiero detener ahí. Yo que quiero es simplemente que sigamos la línea de lo que está sucediendo, porque nos podemos, como decía, confundir y pensar que como el versículo 25 tiene un título, es separado. No. Vamos, ¿qué les parece si leen conmigo Mateo capítulo 11,
24 y nos montamos ahí. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esto es lo que ya les adelanté un poquito. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre, dice, conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y ¿qué? Y cargados, así es, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Jesús está diciendo esto, mis hermanos, como les decía, es parte de lo que ha venido hablando anteriormente de estas ciudades. La enseñanza o la predicación de esta mañana se llama Cristo mi reposo. Cristo mi reposo. Muy bien. Dice el versículo 25 que en aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando Jesús está diciendo esto, que se lo está diciendo al Padre en una oración, Él está, no es que podríamos pensar, ¿será que es que Jesús está alegre o está feliz porque esta revelación del Evangelio, de la salvación, ha sido oculta para algunos y por lo tanto estos van a ser condenados? Y por eso es que Jesús está alegre, por eso es que Jesús está contento y le está agradeciendo al Padre por eso. No, mis hermanos, de ninguna manera. Dice la palabra del Señor que Él quiere que todos nos salvemos, que ninguno perezca. Eso dice la palabra del Señor. Lo que Jesús está diciendo aquí y es que está alabando a su Padre porque aquel secreto que pareciera como algo secreto, ¿verdad? O aquello que ha sido oculto, dice que ha sido oculto para aquellos entendidos. Jesús lo que quiere decir es que aquella verdad del Evangelio no fue dada solamente para aquellos grandes hombres. Podría pensar que Jesús estaba pensando en que no había sido dada solamente para un ejemplo, para los fariseos, que eran los maestros de la época, que no había sido dada solamente para los del imperio de Roma que tenían poder, sino que esta verdad había sido dada, dice, para los niños. Y cuando está hablando de niños, no está hablando de niños físicamente, sino está hablando de niños, de personas que tienen una actitud como niño, o sea, de humildad, de necesidad. Y Jesús lo que está diciendo es alabando al Señor, a su Dios Padre, porque aquello tan grande y tan maravilloso como la salvación, que aquellas ciudades habían rechazado por rebeldes y su corazón endurecido, había sido mostrado y dado a aquellos simples y sencillos, que no había sido dado a los maestros de la ley, no había sido dado a los hombres poderosos,
sino a todos. Eso es hermoso, mis hermanos. Eso es hermoso. El saber que Jesús estaba agradeciendo de que este gran secreto, esto había sido revelado o dado a aquellos pequeños, aquellos que quisieran tener aquello tan hermoso como el regalo de la salvación. Si hubiera sido así, mis hermanos, posiblemente muchos de nosotros no hubiéramos podido conocer al Señor, no hubiéramos podido gozar de la salvación, porque quizás muchos de nosotros no somos muy inteligentes ni muy profesionales. Quizás solamente las iglesias estarían llenas de doctores, de profesores, de científicos y gente así. Pero no. Ahora, esto no quiere decir que era por un estatus, no era solamente eso, sino era un asunto de actitud. Era que todos aquellos que tuvieran la actitud de humildad, aquel hermoso regalo se le iba a entregar. Porque recuerden ustedes, mis hermanos, que los eruditos, estos maestros de la ley, ellos se creían más superiores que cualquiera. Ni qué decir de que como que pensaban los judíos o los maestros de la ley, comparándose de lo que ellos creían, cómo eran ellos, comparados a los gentiles. Los judíos trataban a los gentiles como perros. Eran sus enemigos. Y ellos creían que solamente ellos, por ser judíos, eran los que podían alcanzar la salvación. Pero Jesús está diciendo que aquel hermoso regalo ha sido revelado para aquellos que son como niños. O sea, aún para aquellos que parecía que estaban excluidos de la salvación porque no eran judíos, podían recibir este hermoso regalo. Esto es hermoso, mis hermanos. Realmente Jesús lo que está diciendo es que la salvación, el regalo de la salvación, no era para solamente gente inteligente. Les voy a decir una cosa, mis hermanos. Más bien podríamos nosotros ver hoy en día que aquellas personas que se creen tan sabias, tan inteligentes, realmente son las personas que más han rechazado la verdad de Dios. ¿Cierto o no? Lamentablemente vemos, ahora esto no es por un asunto de estatus, porque también podemos encontrar gente sencilla totalmente rechazando a Cristo. Pero lo que quiero decir es que cuando algunas personas creen que tienen un gran conocimiento de la vida, del mundo, de las cosas, empiezan a cuestionar todo aquello que es de Dios. Lamentablemente así lo vemos. Claro, eso no quiere decir que estas personas no vayan a tener la oportunidad de conocer al Señor. Por supuesto que no. Eso no es lo que está diciendo. Jesús no está excluyendo ni a unos ni a otros. Lo que quiere decir es lo que ya les decía, que aquel secreto, que aquello tan hermoso había sido dado a los simples y sencillos, aquellos que reconocían su necesidad de Dios. No teníamos que ser muy inteligentes, tener un doctorado para entender ese regalo. Lamentablemente podemos ver, mis hermanos, que en ese tiempo los maestros de la ley, que conocían la ley, que la manejaban al dedillo, estaban alejados totalmente de lo que tenía que ver con el verdadero evangelio, con la verdadera salvación. Ellos eran tan expertos en la ley, que habían olvidado realmente el ser verdaderos adoradores del Señor. Sino que ellos cada vez más iban poniendo más carga y más normas
para que la gente sintiera que era imposible tener ese regalo. El asunto es que dice la palabra que ellos ponían tanto peso para que los demás cumplieran que ni ellos mismos podían cumplir. Pero imagínense ustedes, mis hermanos, que estos hermanos, bueno, estas personas más bien, los maestros que conocían la ley al dedillo, habían rechazado a Cristo de una forma voluntaria. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Está agradeciéndole porque dice que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y él dice en el 26, sí, Padre, porque te agradó. Aquí podemos ver, mis hermanos y mis hermanas, la soberanía de Dios. ¿Por qué es que Dios hizo esto? Bueno, en este pasaje lo que podemos ver es la soberanía de Cristo. Porque Él es soberano y a Él le plació hacer esto. Y no cuando decimos que le plació, no es que a veces pensamos que es que Dios hace lo que le da la gana. Aunque de alguna forma sí. Pero Él no hace lo que le da la gana de una forma caprichosa. ¿Verdad? Como cuando decimos, es que le decimos al esposo o a la esposa, es que usted hace lo que le da la gana, ¿verdad? Pero lo decimos es que aquella persona hace lo que él quiere de una forma caprichosa. Bueno, Dios no es así. Aunque Él es soberano y Él hace lo que quiere, Él no actúa de una forma caprichosa como nosotros, como los humanos. Pero Él es soberano. Y Él dice que le agradó hacer aquello, mis hermanos. Le agradó traer aquel hermoso regalo, el traer aquello que parecía secreto a los simples, a los que eran como niños. A Él le agradó. A Él le pareció que eso era bueno. Aquí vemos su soberanía. Dice el 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Vean, mis hermanos, ¿recuerdan ustedes allá en Mateo, en el mismo libro, en el capítulo 28, en los últimos versículos, que Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada? Aquí Jesús está hablando de que a Él ha sido entregado toda autoridad, todo poder y toda sabiduría. Amén. Jesús está diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice, y nadie conoce, dice, al Hijo sino al Padre. O sea, si usted no conoce al Hijo, no podría conocer al Padre. O sea, el Padre y el Hijo están vinculados, están unidos. Cristo nos revela al Padre y el Padre nos revela a su Hijo. Recordemos aquella vez cuando Jesús le está preguntando a los discípulos que qué dice la gente, quién es Él. Y los discípulos empiezan a decirle, unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista, etc. Y Jesús le dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Pero bueno, quiero que lo busquemos. Quiero que lo busquemos. Buscamos Mateo 16, 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Déjamelo ahí ustedes. ¿Qué dice? ¿Por qué?
Exactamente, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, el Padre le ha dado todas las cosas al Hijo. Y Él es poderoso, Él es soberano y Él tiene toda autoridad. Toda autoridad. Y lamentablemente, Capernaum y aquellas ciudades que Jesús menciona no habían visto esto. Lamentablemente, estos hombres no habían creído que Jesús era el Hijo de Dios. Lamentablemente, estas ciudades habían menospreciado a aquel que era el Mesías. Pero Jesús lo que está diciendo es que si lo ven a Él, están viendo al Padre. Y si creen en el Padre, creen en Él. Hay un vínculo. Nosotros no creemos como algunas religiones o algunas sectas que Jesús es un Dios, sino que Jesús es Dios. Amén. Eso es una gran diferencia. En algunas sectas, cuando leemos Juan capítulo 1, cuando al final dice que el verbo era Dios, esa Biblia dice el verbo era un Dios. Pero realmente estas personas lo que están creyendo es que Jesús era un Dios pequeñito, era una creación del Padre. Pero no, mis hermanos. Usted y yo no creemos esto, y esto es fundamental porque esto es doctrina fundamental. Nosotros creemos en que Jesús es Dios, amén. En que Jesús es Dios, que tiene las mismas capacidades, cualidades que el Padre. Que Jesús no fue creado, Jesús es Dios, amén. Y Dios está, Cristo nos está diciendo eso en este pasaje. Y esto es importante. Porque como les digo, hermanos, la historia viene ligada. Lo que Jesús estaba diciendo de aquellos pueblos es parte de lo que ahora está diciendo. Aquellas personas no habían visto a Jesús así. De hecho, en algún momento decían que Jesús era Belcebú, que las cosas y los milagros que él hacía era por medio de Satanás. Imagínense ustedes. Ellos decían en algún momento eso. Es cuando Jesús le dice, imagínense, si yo fuera un ayudante de Satanás o viniera de parte de Satanás, un reino en sí mismo no se divide. O sea, ¿cómo podría yo ser de Satanás y estar haciendo la voluntad de Dios? Era incomprensible. Pero aún esto pensaban estas personas. Y lamentablemente, mis hermanos, los grandes estudiosos, estas personas tan importantes, la mayoría no entendieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y que toda autoridad y que todo poder se le había entregado a Él. Que era por eso que Él tenía el poder para hacer todos los milagros que había hecho, mis hermanos. Que había sanado a aquel paralítico, que había sanado a aquel leproso, que había sanado a aquella mujer de flujo, que había hecho calmar la tempestad aquella noche. Por eso el que podía hacer todas estas cosas, porque Él tenía ese poder, porque Él era Dios. Seguimos leyendo. El versículo 28. Venid a mí, yo creo que este es el pasaje más conocido, tal vez de esta línea que tenemos, es el más conocido por la mayoría. Venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermoso. ¿Cuántos se saben este pasaje de memoria? ¿Verdad? La mayoría lo conocemos de memoria. Posiblemente es un pasaje que podríamos usar para evangelizar, ¿verdad? Para decirle al mundo que pueden venir a Él todos los que están trabajados y cansados, que Él os hará descansar. Bueno, mis hermanos, realmente estos pasajes son pasajes muy conocidos. Pero yo quisiera que a pesar de que sean tan conocidos, nosotros no los subestimemos y podamos sacarle el valor que realmente tienen estos versículos. Jesús dice, venid a mí. ¿Por qué es que Jesús le está diciendo a las personas, venid a mí? ¿Por qué es que Jesús hoy en día, en el siglo XXI, nos sigue diciendo, venid a mí? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque normalmente la humanidad, usted y yo, la humanidad, nuestra naturaleza es el huir de Él. Es el apartarnos de Él. Es tenerlo de lejos. Entonces cuando Jesús te está diciendo, venid a mí, está haciendo esa invitación de que acérquense a mí. Acercaos confiadamente a mí. No anden de lejos. Acérquense a mí, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús había visto la condición de estas personas, mis hermanos. Jesús había visto cuánta necesidad había en estos pueblos. Cuántas personas habían enfermas físicamente. Cuántas personas habían endemoniadas. Cuántas personas habían sido enfermas durante años de años. Algunos habían hasta nacido así enfermos. Jesús había visto a estos pueblos con esa necesidad que tenían. Y sabían que eran personas llenas de cansancio, eran personas agobiadas. No solamente por cosas físicas, sino por la parte espiritual. Porque eran personas que cargaban el pecado. Y recordemos, mis hermanos, que los judíos, tras de todo el asunto que ya vivía, aparte que ya vivía todo un peso religioso, todavía vivían bajo un imperio y era el imperio romano. Jesús había visto la situación de estas personas. Él había visto esa gran necesidad y quizás podía no solamente ver sus caras y sus semblantes, porque Jesús era Dios y Él veía los corazones. Y veía que sus corazones estaban agobiados, estaban cansados. Y como les decía, tras de eso, el acercarse a Dios era también algo agobiante, era algo cargoso, era algo de esclavitud. ¿Por qué razón? Porque los maestros habían hecho pensar que tenían que cumplir la ley para ser salvos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nadie podía cumplir la ley. Nadie. Porque habían muchos mandamientos, muchos estatutos de parte de Dios. Y tras de eso, los maestros, los fariseos, los habían puesto mucho más cosas sobre cada cosa. Y con solo una que usted no cumpliera, de nada le valían todas las demás. Era algo realmente terrible. Era realmente algo agobiante.
Si ya todas las enfermedades que ellos vivían, ya toda aquella opresión que vivían por estar bajo un imperio romano, aparte de eso, lo que era la religión, lo que representaba a Dios, también allí no se encontraba descanso. Y Jesús podía ver eso. Entonces Jesús extiende esta invitación. El Salvador, mis hermanos, nuestro Creador extiende una invitación amorosa y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué hermoso esas palabras de esperanza, mis hermanos. Pero como decía, podríamos usar este pasaje bíblico para evangelizar y decirle a la humanidad que está siendo esclava del pecado y de la maldad, que venga a Él y Él le hará descansar. Y sí, es válido. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que usted y yo, como hijos de Dios, podría ser que también estemos caminando cargados y agobiados. El estar en este mundo no es fácil, mis hermanos. El mismo Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener tribulación, íbamos a tener cosas que nos iban a agobiar, ¿cierto o no? ¿Verdad? El estar en este mundo no es fácil. Cuando prendemos la televisión y escuchamos todas estas noticias, que todo está más caro, que la gasolina la bajan 10 colones y la suben 20, que un niño de 10 años entra a un colegio y mata a todos sus compañeros. Cuando vemos que aquel hombre mata a su esposa y a sus hijos. Cuando vemos tanta maldad, eso nos agobia. Eso también trae carga a nuestra vida. Porque aunque usted y yo somos cristianos, hijos de Dios, déjeme decirle, mis hermanos, que nosotros no estamos metidos en una burbuja y que nada nos toca. No, sí. Igual usted paga la gasolina como lo pagan los inconversos, ¿cierto? O usted dice que usted es cristiano de cimientos de fe y le hacen un descuento. No, ¿verdad? Igual tenemos que pagar. Igual vamos al supermercado y tenemos que pagar el arroz y los frijoles como cualquiera. Igual como muchos padecemos enfermedades, tenemos tristezas y tenemos pérdidas. Aunque seamos hijos de Dios. Claro, tenemos una gran diferencia a los que no tienen al Señor, y luego lo vamos a ver. Pero saben, mis hermanos, muchos de nosotros pudiera ser que aún siendo parte de una iglesia, sirviendo al Señor, nuestro espíritu esté siendo cargada. Que nos sintamos afligidos. Pero ¿sabe qué pasa? Y se lo digo por experiencia, ¿sabe qué pasa? Que como estamos acostumbrados a ser cristianos y a servir a Dios, a veces lo disimulamos y nos ocupamos en hacer cosas y dejamos aquello que está tal vez en nuestra alma o en nuestro corazón a un lado. Nos sentimos agobiados, nos sentimos mal. Quizás hemos sentido que mi relación con el Señor se ha enfriado. Quizás siento que mi fe ha sido debilitada. Pero como vengo a la iglesia y sirvo al Señor, me ocupo de esas cosas y trato de no darle mucha importancia. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, mis hermanos? Que tarde o temprano, si nosotros no nos despojamos de todo eso y se lo entregamos a Él, tarde o temprano eso me va a alcanzar. Quizás
alguno de nosotros pueda ser que estemos todavía lidiando con pecados ahí, con cosas carnales en nuestro ser. Pero la disimulamos porque venimos a la iglesia todas las semanas, porque servimos al Señor y hablamos del Señor en nuestros trabajos. Pero saben, mis hermanos, si usted no entrega aquello a Dios, al Señor, que le está diciendo, venid a mí, todos los trabajados y cansados, sabe que, mis hermanos, eso tarde o temprano nos va a alcanzar. Así que, mis hermanos, esta hermosa palabra no es solamente para pensar en aquellos que sí están siendo esclavos de la maldad y del pecado, sino que esta palabra es para usted y para mí. No sé qué cosas podríamos estar viviendo, pero el Señor nos está diciendo una vez más. Por eso le decía que son pasajes que los conocemos de memoria y a veces les quitamos un poco ese valor que realmente tienen. Hoy el Señor nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Suena un poco contradictorio, pareciera, ¿verdad? Pareciera un poco contradictorio, porque por un lado Jesús está diciendo, venid a mí todos los trabajados y cargados o cansados, y por otro lado, después de eso dice, tomad mi yugo. Parece contradictorio, ¿verdad? Porque pudiéramos pensar que venir al Señor es despojarnos de todo y caminar libres, y luego cantar, libre soy, libre soy. El asunto es que luego Jesús está diciendo, y tomad mi yugo. Creo que la mayoría de nosotros conocemos qué es un yugo, ¿verdad? La mayoría. Bueno, en el tiempo de antes como en el tiempo de ahora, creo que no ha variado mucho. Quizá la forma, pero no para lo que se usaba. El yugo era un aparato que se usaba para ponérselo a los animales para que pudieran jalar el arado o las carretas. Generalmente en el pasado como ahora, aunque hoy casi no lo vemos, se usaba para poner dos animales y le ponían ese yugo. Pero normalmente lo que hacían estas personas era que para ir preparando tal vez a un animalito más jovencito, lo ponían con un animal más viejo y más entendido. Entonces, de alguna forma, el animalito viejo, pensemos, no sé, en nuestro tiempo en los bueyes, ¿verdad? Que quizás es la imagen más actual que tenemos. En ese tiempo, un ejemplo, tomaban un buey viejo, que era humilde, manso, ¿verdad? Usted no ve a los bueyes tirando patadas y eso, ¿verdad? Usted no los ve, ¿sí? No. Los bueyes han sido maestrados para eso, para ser mansos. Bueno, pues entonces lo que se hacía era que ponían otro buey más joven y lo ponían al lado del viejo para que el joven fuera aprendiendo del viejo cómo caminar, cómo obedecer y todas estas cosas. Bueno, dice aquí entonces Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Saben, mis hermanos? Como les decía, parece contradictorio. ¿Cómo descanso y luego tomar el yugo? No, en realidad no es contradictorio. Lo que Jesús está haciendo aquí es proponiendo un cambio radical. Es diciendo,
Estás cansado y cargado y trabajado de llevar tu yugo. Entrégamelo a mí y lleva el mío, que es fácil y es ligero. ¿Y sabe qué es lo que hace la diferencia, mis hermanos? Es que cuando nosotros llevamos el yugo de Cristo, no lo llevamos solos. Cuando llevamos nuestro propio yugo, nuestra propia carga, la llevamos solos. Pero cuando Jesús nos está diciendo esto, es que si nosotros llevamos el yugo con Él, va a ser fácil y va a ser ligero. El Señor está diciendo, es un cambio radical. Es un cambio radical. Y así como aquel animalito viejo le enseña al animalito nuevo, nosotros, mis hermanos, cuando nos pegamos al yugo con Cristo, caminamos como Cristo, vivimos como Cristo, y ya aquellas cargas van a ser diferentes. Porque ahora camino como Cristo. Ahora vivo como Cristo. No como yo quiero, no como me da la gana, sino como Cristo. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Y Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando Jesús está diciendo esto, en la forma en que lo está diciendo es que, mira, toma el yugo y yo les voy a enseñar. Yo les voy a dar a usted el ABC de cómo ser humilde y manso. No, Jesús lo que está queriendo decir es que si nosotros caminamos a su lado, viéndolo a Él, vamos a caminar como Él. Sentí como que se subió así. Vamos a caminar como Él, o sea, vamos a verlo. No es que Él me va a ir diciendo el ABC, aunque por supuesto que a través de su palabra así es. Pero cuando yo me acerco a Dios, yo voy a ver a Dios como Él es. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Y dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, los judíos, cuando pensaban en alcanzar la salvación, como les decía, para ellos era algo cargoso. Porque para ellos el obtener la salvación era cumplir la ley. Y el cumplir la ley era ser prácticamente esclavo. Porque era imposible, era insoportable. Pero Jesús viene a decirles a estas personas que el recibir la salvación ya no era cumplir la ley. Porque nadie podía cumplir la ley. Nadie lo podía hacer. Por eso es que Cristo vino a morir en la cruz por usted y por mí, mis hermanos. Amén. Por eso es que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Porque usted y yo, si hubiéramos tenido que alcanzar la salvación cumpliendo la ley, estábamos perdidos. Pero Jesús vino y cumplió la ley a cabalidad por usted y por mí. Y así es como Él nos ha dado salvación a nosotros. Ahora usted y yo podemos tener el regalo de la salvación de una forma, mis hermanos, por gracia. Decía por ahí alguien que la salvación es por obras. Y pareciera algo malo, ¿verdad? Porque la salvación sabemos que es por gracia. Pero sí, la salvación es por obra. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es por la obra que hizo Cristo. Usted y yo nada, pero por la obra que hizo Cristo. Es cierto, y no está mal pensar que la salvación es gratis. Pero porque Dios nos hizo más que vencedores,
pero para Cristo no fue gratis. Podríamos a veces, mis hermanos, desvalorar la salvación, porque estamos diciendo la salvación es gratis. Sí, es gratis para usted y para mí. Es que eso es lo que nos hace más que vencedores. Es que Cristo fue el que sufrió, fue humillado, cargó toda la maldad y todos los pecados en la cruz para que usted y yo hoy podamos decir que somos salvos y que somos victoriosos con Él. Por eso Cristo vino a morir en la cruz, mis hermanos, por nosotros. Porque no hubiéramos nosotros alcanzado la salvación si hubiera sido por nuestras capacidades. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a estas personas, mis hermanos, es una palabra aliciente, una palabra de consuelo. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso esto que Jesús está diciendo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El estándar de Dios, mis hermanos, no es algo liviano. En realidad, el seguir a Cristo tiene sus exigencias. En realidad, el seguir a Cristo tiene su sacrificio. En realidad, seguir a Cristo es morir. En realidad, seguir a Cristo es tomar nuestra cruz y seguirle a Él. ¿Cierto o no? Sí. No es que seguir a Cristo voy a seguir viviendo la vida loca. No, 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 no. Seguir a Cristo tiene que ver, mis hermanos, en que hay un estándar bastante alto. El seguir a Cristo tiene sus exigencias, pero aún así es liviano. Aún así es fácil, porque usted y yo no caminamos solos, mis hermanos. Caminamos con el Señor. Eso es lo que hace la gran diferencia de cuando llevamos nuestro propio yugo a cuando llevamos el yugo de Cristo. No estamos solos. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que hace, mis hermanos, la gran diferencia. Cuando caminamos con el Señor, usted y yo estamos siendo entrenados, estamos siendo preparados. Decía en un comentario bíblico del libro de Mateo, Samuel Pérez Millos, que es un erudito, un maestro de la palabra. Quiero que presten mucha atención lo que él dice. Dice así: el gran fracaso de vidas frustradas y trabajadas entre el pueblo de Dios está entre los que quienes tratan de alcanzar una vida recta, santa y piadosa por medio del cumplimiento diligente de las tradiciones religiosas, con los que pretende conseguir una vida exterior alabada por los hombres y aceptada por Dios, mientras en su interior permanece anclada la contaminación del poder de la carne en cualquiera de sus muchas expresiones. La conciencia culpable no permite hallar ningún descanso ni alivio verdadero. Jesús, solo Él, puede dar descanso para el alma cansada y trabajada. Lo que este hermano Samuel Pérez Millo lo que quiere decir es que en muchos cristianos
nuestra vida cristiana podría ser frustrada porque queremos cumplir, igual que en aquel tiempo, con algunas tradiciones religiosas, ¿verdad? Somos cristianos y conocemos muchas cosas del Señor y cumplimos muchas tradiciones, muchas cosas. Venimos a la iglesia, quizá leemos la Biblia, quizá servimos en algún ministerio, etcétera, etcétera. Pero la frustración de estas personas, según lo que dice Samuel Pérez, es que lo que han querido hacer o lo que se pretende hacer es vivir una vida alabada por los hombres, o sea, de apariencia. Es que los demás puedan ver que todo está bien, que yo estoy bien, todo está bien. Y pensar que porque cumplo ciertas normas y requisitos de cristianos, también el Señor está contento. Pero lo que dice aquí este hermano es que lamentablemente lo que pasa es que muchos, o sea, lo que nos hace que vivamos una vida cristiana frustrada es porque nuestra vida todavía está anclada a algún pecado, llámese como se llame, sea como sea, en todas sus expresiones, está anclada a un pecado. Podríamos pensar, y a veces pensamos en pecado como robar, matar, adulterar, fornicar. Pero no, mis hermanos, podríamos pensar en el orgullo, podríamos pensar en la envidia, podríamos pensar en el doble ánimo, podríamos pensar en la desobediencia a los padres, podríamos pensar en todos esos que son pecados. Y dice que esos pecados están anclados a nuestra vida y por lo tanto, mis hermanos, la conciencia no nos deja vivir una vida en reposo y en descanso en Cristo. Porque lo que vivimos es una religión nada más. Pero hoy en esta mañana, mis hermanos, el Señor nos vuelve a decir: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Venid a mí todos aquellos. Solo Dios sabrá, mis hermanos, lo que cada uno de nosotros está viviendo. Solo Dios sabrá. Puede ser una enfermedad, puede ser una angustia, puede ser ansiedad, puede ser necesidades económicas, puede ser un pecado que una y otra vez seguimos ahí. Pueden ser muchas cosas, mis hermanos. Pero saben, mis hermanos, como dijo Jesús, dice que todas las cosas le han sido entregadas. El Dios en que usted y yo creemos es un Dios todopoderoso. Es un Dios que tiene toda autoridad, no es cualquiera, no es un diosito. No, mis hermanos, es un Dios todopoderoso. Amén. Es un Dios que trajo libertad a los cautivos, que trajo vista a los ciegos, el que vendó a los quebrantados. Mis hermanos, el que sanó a los corazones rotos. Ese Dios que es todopoderoso, ese es el Dios que usted y yo creemos. ¿Por qué no le entregamos todo aquello que nos estorbe al Señor? Y podamos tomar su yugo, que es fácil y es ligero. Y podamos caminar juntamente con Él, mis hermanos, para ser como Él, para conocerlo a Él. Y que cada vez usted y yo nos parezcamos más a Él. Amén. No quería hablar de que, no quería que quedara la idea de que Jesús era como aquel animalito viejo, ¿verdad? Pero como les decía en este ejemplo, este buey joven termina caminando y siendo igual que el buey viejo. Porque están tan unidos por ese yugo, no se pueden separar. Uno no puede ir para un lado y el otro para el otro lado, no, tienen que estar unidos. Eso los une. Hasta que con el tiempo los dos llegan a ser iguales. Y esa es la idea, mis hermanos.
Dice la palabra del Señor que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Cada uno de nosotros estamos en un proceso, mis hermanos, todos. Unos más allá, otros más acá, no sé, pero todos estamos en un proceso. Y Él va a perfeccionar esa buena obra que ha empezado en usted y en mí. Pero tenemos que estar unidos, tenemos que estar pegados a Él. Pero nosotros no podemos querer estar unidos al yugo con Cristo, pero por otro lado unidos al yugo de otras cosas. No, es despojarnos y unirnos a Él. ¿Qué les parece si se ponen de pie? Y le voy a pedir a Steve y bueno, los hermanos de la alabanza, si pasan, y tal vez si podemos cantar la canción Dios de maravillas. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Esta canción estaba poniéndole cuidado ahora de que tiene una letra preciosa. Si usted no se la sabe, yo le pido que la pueda leer ahí en la pantalla. Y si se la sabe, que usted la pueda cantar con todo corazón y entendimiento. Hay una parte ahí que dice que en las pruebas cantaré. Saben, mis hermanos, no importa lo que tengamos que vivir. Con Cristo es más fácil. Con Cristo es más fácil. No pretendamos seguir llevando las cargas solos. Despojémonos de todo y entreguémoselo a Él. Y Él traerá descanso a nuestra alma. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré.
el Dios, el Señor por los siglos de los siglos. El Dios que sanó al paralítico, al ciego, al leproso, el que trajo sanidad al alma de aquellos que estaban perdidos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Hermanos, Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestro descanso. Acerquémonos a Él confiadamente. Amén. Que el Señor me les bendiga mucho.